Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Roller Coaster basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Eres bonita, Pipur, lo sé. Love inclinó la cabeza y rió, divertida por la respuesta. La mujer ni siquiera rechazó el cumplido. Love no encontró nada que comentar, ni comentar sobre la confianza de Purr, no cuando realmente era tan bonita como decía. ¿Estás segura de que no quieres venir conmigo? Te lo dije, no quiero ver a Pierre. Estás tan decidida. Pensé que podría verte cuando quisiera, ya que tenía tu corazón. Purr negó con la cabeza y sonrió. Amaba a Air, pero aún conservaba mucho autocontrol. No importaba cuánto le extrañara o si quisiera ver su rostro. El hecho de que Air fuera una mujer casada siempre le recordaba que esta mujer estaba comprometida, incluso legalmente. Ya somos todas unas adultas, no podemos hacer lo que queremos, porque si realmente hubiera hecho lo que quería, él nunca se habría casado con nadie más. Pero las cosas se complicaban entre Purr y la cuñada de Love. Había muchos factores, muchas razones que se entrelazaban en un embrollo. ¿Quién dijo que el amor haría que la gente superara cualquier cosa? Paul sería una de las personas que discutía con esa persona como si su vida dependiera de ello. Su experiencia pasada le había confirmado que había mucho más que amar, mucho más de lo que jamás podría resolver para que todo saliera tan bien como deseaban. Aunque todavía la ames, ¿puedes resistirte? La chica la miró con curiosidad. Paul sonrió al ver eso en la joven. Después de conversar un rato, se dio cuenta de que Love era bastante directa. No se andaba con rodeos ni intentaba ser discreta al intentar obtener información. Sus emociones se reflejaban en sus ojos. Burr quería saber cómo lo haría si algún día Love tuviera que ocultar algo. Habrías decidido ir de cabeza, ¿no? Preguntó la mujer mayor apoyando la barbilla en la mano. Observó a la testaruda chica que estaba a punto de responderle. Ya adivinaba lo que Love iba a decir por cómo hablaba y por su forma de ser, por lo que Burr había visto. Love probablemente no era de los que obedecen órdenes sin más. Si la obligaran a casarse con alguien, quizás se opondría hasta que sus padres decidieran rendirse. Nadie podría obligarme a hacer nada, fue tal como ella esperaba, lo sé, pero Pierre no es como tú. Pero eso no significaba que él nunca se resistiera. No, Paul nunca pensó en eso ni por un segundo. Sabía que desobedecer las órdenes de los adultos era tan agotador que él perdió las ganas de luchar. El amor a veces cansaba. Había tantos problemas, tantos obstáculos entre ellos, que le hicieron decidir renunciar el uno al otro. ¿Por qué Pierre no luchó por ti? Ya era hora de rendirse. Lam la amaba, sé que de verdad la ama. Love dijo eso, pero sus ojos no delataban que se estaba poniendo del lado de su hermano ni que intentaba presumir del sentimiento que el empresario, una nueva estrella en ascenso en la industria, sentía por su esposa. Love simplemente le dijo lo que ella presentía. ¿Crees que el amor de tu hermano es suficiente para que Pierre también lo ame? No lo sé, pero ella te ama, eso sí lo sé. Lo sabes todo, pero aún así quieres que deje entrar a alguien y serás el primero en la fila. Purrió divertida. Se sentía tan cómoda hablando con esa persona. La niña siguió coqueteando con ella, pero sus acciones eran más las de una hermana pequeña que le desea lo mejor que las de alguien que intentaba invitarla a salir. No te estoy apurando. Tómate todo el tiempo que necesites. No me estás apurando porque ya tienes a alguien, tal vez. No eres la única que tengo, Pipur. Yo también soy bastante guapa. La chica se encogió de hombros, haciendo reír a Purr. Sí, sí, come, guapísima. Todavía tenemos que comer postre después de esto.
Y el almuerzo entre dos personas que se encontraron salió bien. Terminaron la deliciosa comida hasta quedar satisfechas. Pearl se ofreció a pagar, alegando que era mayor, pero Love argumentó que, aunque era joven, era una chica extremadamente rica. Podía pagar la comida sin problema. Al final, Pearl negoció para que la chica testaruda no tuviera más remedio que rendirse. La próxima vez pagas, ¿de acuerdo?